Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, creo que en su caso, buenos días a todas las personas que se encuentran reunidas en el Teatro Con Fama de Alfonso Restrepo Moreno de la ciudad de Medellín, y aprovecho también para saludar a todas aquellas personas que se han incorporado a esta sesión pues, a través de medios digitales. Quiero aprovechar en primer lugar para agradecer sinceramente a Conexiones Creativas esta posibilidad de sumarnos a este encuentro de ecosistema arte y compartir nuestras iniciativas, nuestras políticas y nuestras acciones con representantes de otras ciudades importantes, tanto de Europa como de Latinoamérica, con representantes de Quito, Barcelona, Medellín, Madrid, Bruselas, Bogotá, Londres, Cali, Buenos Aires o Montreal. La presentación que he preparado y que supongo que se intercalará con estas palabras mías, quiere hacer referencia a la importancia y al efecto de la cultura y de las políticas culturales en las transformaciones sociales. Me voy a referir a tres momentos diferentes en los que la cultura ha jugado un papel determinante en la evolución de nuestra sociedad. Y me voy a referir a los últimos años, a las últimas décadas que nos han tocado vivir. Quiero referirme en primer lugar a la cultura como un elemento de transformación social, como un elemento de regeneración urbana, como un elemento de creación de economía a través del turismo cultural, cuyo máximo exponente y desde luego el más icónico y conocido es el caso del Museo Guggenheim. Quiero referirme en segundo lugar a la cultura como un elemento generador de convivencia. La nuestra ha sido una sociedad azotada por la violencia y la cultura ha funcionado y funciona también como elemento de cohesión social, de cohesión y construcción de nuestra sociedad. Y en tercer lugar, me quiero referir a un momento más inmediato, que es el que ahora estamos viviendo y en el que queremos convertir a la cultura en un elemento de proyección o difusión internacional de nuestro país, de nuestra forma de ser, que de alguna forma antes también hemos hecho a través de la arquitectura o de la regeneración urbana, pero que ahora queremos hacer a través de los agentes que crean en nuestra sociedad y de los agentes que componen la red cultural y creativa de la sociedad vasca. Voy a pasar a la presentación. Si me permiten, voy a comenzar por situar a nuestro pequeño país en el mapa. Nosotros le llamamos Basque Country o País Vasco. Hay quienes entre nosotros prefieren llamarle Ciudad Vasca por la dimensión y el tamaño que el territorio tiene y la comunidad humana que vivimos aquí tiene. Es una superficie pequeña, de poco más de 7.000 metros cuadrados, con una población que escasamente supera los 2 millones de habitantes, con una alta densidad de población, sobre todo en las zonas urbanas, una densidad de aproximadamente más de 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Es un territorio que, como veíamos en la presentación anterior, pues se encuentra en una encrucijada de caminos, es una vía de comunicación entre la península ibérica y el Estado francés y Europa a través de los Pirineos. Es una sociedad que económicamente en estos momentos arrastra aproximadamente un 10% de paro, de desempleo, y con un PIB o una riqueza per cápita de algo más de 34.000 euros. Es una sociedad que ha desarrollado elementos importantísimos de solidaridad social, de políticas sociales que hacen que sea más fácil vivir incluso pues, disponiendo de menos recursos. Existe un potente sistema de solidaridad público en el que, en este caso, las administraciones vascas asumen el coste que tiene el lograr estas políticas de igualdad
a través de rentas básicas que permiten a las familias obtener unos ingresos mínimos, a través de políticas de vivienda social, a través de una educación universal y gratuita para toda la población y de un sistema sanitario también universal y gratuito, lo cual crea una base común de igualdad para todos los miembros de nuestra sociedad. Euskadi, el País Vasco, accedió al autogobierno el año 1979, hace aproximadamente 42 años. El Estado español salía de una época de dictadura, la dictadura del general Franco, posterior a la guerra civil de hace 80 y tantos años, y en ese primer momento de la transición española que inició el año 1975 y culminó con el referéndum constitucional de 1977, hubo una exigencia fuerte y muy amplia en la sociedad vasca para acceder al autogobierno. Es un autogobierno que se configura dentro del Estado español, es un autogobierno que principalmente deriva de la Constitución española aprobada en 1977 y es un autogobierno que fue fruto de un pacto interno en la sociedad vasca entre los representantes políticos de la sociedad vasca, los representantes del poder del Estado representados en el Parlamento español, y es un autogobierno que fue refrendado además en un referéndum celebrado en 1979. Se constituye el País Vasco como una comunidad autónoma dentro del Estado español a través de una ley orgánica que es el Estatuto del País Vasco o el Estatuto de la Ciudad de Gernika, y se constituye en un sistema de autogobierno que tiene un poder legislativo. Euskadi aprueba sus leyes, tiene un poder ejecutivo, un gobierno que está dirigido por el presidente o lehendakari, que es quien asume la representación de la comunidad autónoma del País Vasco en sus relaciones con el Estado, con otras comunidades autónomas y quien ostenta el poder ejecutivo en nuestra comunidad. Este Estatuto de Autonomía concede competencias exclusivas a la comunidad autónoma del País Vasco en áreas muy importantes. Quiero destacar en esta primera presentación, puesto que vamos a hablar de cultura y de creatividad, aquellos aspectos que el Estatuto de Autonomía del País Vasco reconoce a nuestra comunidad como competencias exclusivas, entre las que se encuentran la gestión de las fundaciones y asociaciones de carácter docente, cultural, artístico, etcétera, la investigación científica y técnica, la cultura, las instituciones de fomento y enseñanza de las bellas artes y la artesanía, la gestión del patrimonio histórico, artístico, monumental y también la gestión de archivos, bibliotecas y museos. Es importante destacar que es un sistema de autogobierno muy singular, tanto en el Estado español como en toda la Unión Europea. Es una comunidad autónoma donde, además de estas competencias culturales, la educación depende de las instituciones vascas, la salud, la gestión de la salud y su administración también depende de las administraciones vascas, dispone de un sistema de policía o de seguridad propio, dispone también de un sistema de medios de comunicación propios y dispone sobre todo de una herramienta importantísima que es el concierto económico vasco, que es el instrumento que regula las relaciones financieras entre las provincias vascas y el Gobierno de España, y es un instrumento que permite a las autoridades vascas o a las instituciones vascas recaudar los impuestos, gestionarlos, aplicar la normativa correspondiente para su regulación y pactar de forma quinquenal una aportación que realizan las instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca al Gobierno del Estado para hacer frente a aquellas cargas o aquel gasto en ámbitos y competencias que no han sido transferidas a la Comunidad Autónoma por ser propias del Estado, como pueden ser pues, la Casa Real, las instituciones centrales del Estado, el Parlamento o las relaciones internacionales. Es un sistema de gobernanza compleja donde además de contar con un estatuto de autonomía que regula nuestras relaciones con el gobierno del Estado y con el resto del Estado,
establece también un sistema de cogobierno entre una institución principal, que es el Gobierno vasco y el Parlamento vasco, y 3 instituciones territoriales, una por cada una de las provincias vascas, que disponen de su propio ejecutivo y de una pequeña cámara normativa, y también con un sistema complejo de municipios vascos. Es un sistema de cogobernanza complejo para una sociedad tan pequeña, pero que obliga a alcanzar permanentemente acuerdos de todo tipo en el seno de la sociedad vasca para la gestión de la mayor parte de sus políticas activas. Como he dicho, la Comunidad Autónoma Vasca accedió al autogobierno a finales del siglo XX, en el año 1979. Es una sociedad que salía de un sistema de ausencia de libertades, de un sistema político dictatorial que estuvo vigente en todo el Estado español durante más de 40 años, que accede al autogobierno en medio de una crisis económica tremenda. Es una crisis que en parte es una sociedad industrial con un sistema económico potente, que se ve afectado de forma directa por la crisis del petróleo y por la crisis económica que vivió gran parte del mundo, pero nuestra sociedad especialmente a partir de 1975, coincidiendo con el final de la dictadura y coincidiendo con el inicio de nuestro autogobierno. Y es un momento también en el que la sociedad vasca mayoritariamente apuesta por la convivencia y apuesta por acceder al autogobierno, pero debe convivir también con una expresión violenta que tiene múltiples facetas, en la que destaca, desgraciadamente, la violencia protagonizada por el grupo terrorista ETA, que en nombre de la liberación del pueblo vasco y supuestamente en nombre de la sociedad vasca, inicia una confrontación terrorista y violenta, al principio contra los poderes del Estado, pero finalmente también contra miembros de la sociedad vasca, que añade una dificultad a esa sociedad que llega a la democracia, a esa sociedad que está saliendo de la dictadura, que se enfrenta a una crisis económica muy dura y que además debe hacer frente a un problema de convivencia muy serio, como es el que está protagonizado por ETA, y es una violencia que coincide también con otras expresiones vinculadas al Estado, a sus fuerzas de seguridad, a grupos parapoliciales, que crean el caldo de cultivo para una convivencia muy complicada. Es importante que destaquemos que en nuestro caso la sociedad vasca es también una sociedad bilingüe, en la que todos sus ciudadanos hablamos la lengua española o el castellano, que es la lengua que por obligación constitucional, todos los ciudadanos españoles debemos conocer, pero es una comunidad en la que además aproximadamente unas 800.000 personas, que venimos a ser el 30% de la sociedad, conocemos y hablamos también el euskera, la que sería la lengua propia de nuestra comunidad. Como he dicho, es una comunidad que aproximadamente tiene 800.000 hablantes, que sería propiamente la comunidad bilingüe dentro de la sociedad vasca. La lengua vasca es una lengua preindoeuropea, anterior a la llegada de los romanos y por lo tanto al latín, que tiene un dinamismo creciente y que está siendo también instrumento para la creación cultural, pues tanto en el ámbito literario como en el ámbito musical, como en otros ámbitos y especialidades. Creo que cuando les vaya hablando de la cultura, de las políticas culturales, les ruego que tengan presente que todas estas políticas se desarrollan en 2 lenguas, lo cual añade pues, un elemento más de complejidad a nuestra realidad social y a nuestras políticas de todo tipo. La comunidad autónoma, como he dicho, tiene una dimensión pequeña y se estructura en torno a 3 núcleos principales, como son la ciudad de Bilbao, o lo que podríamos conocer como el área metropolitana de Bilbao, la ciudad de San Sebastián y su entorno, y
la zona que rodea a la capital, a la capital política o institucional de la comunidad autónoma, que es la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Quizá conviene también destacar que la ciudad de Bilbao está rodeada de un entorno urbano muy importante en el que se concentra aproximadamente la mitad de la población de la comunidad autónoma, pero que esa centralidad de Bilbao no ha conseguido aún algo que potencialmente sería deseable y posible, que es un crecimiento metropolitano que extienda su influencia a todo el ámbito de nuestra comunidad, pero también a territorios que limitan con el nuestro. Bilbao es esa ciudad que este grabado del siglo XVI refleja. Es una ciudad de comerciantes en el siglo XVI. Es una ciudad, como toda nuestra costa, abierta a la construcción de barcos, abierta al comercio internacional, y de alguna forma esta ciudad, como la actividad costera y que se puede encontrar en nuestro litoral vasco, pues desde sus orígenes en la Edad Media muestra una sociedad industrial. Me refiero a industrial diciendo que los materiales que son necesarios para esa construcción naval que tanta importancia tuvo, pues fueron el resultado de una industria que vinculaba la actividad forestal, la actividad agrícola, la actividad ganadera, por su aportación a la industria naval, pero también al comercio internacional. Creo que estamos conmemorando el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, que comenzó Fernando de Magallanes en la ciudad de Sevilla y finalizó 5 años más tarde, exactamente el 8 de septiembre del próximo año, se cumplirán 500 años, una gesta que finalizó el vasco Juan Sebastián Elcano. Aquella armada partió de la península ibérica formada por 5 naves. 3 de aquellas naves fueron construidas en la costa vasca, lo cual da una idea de la capacidad que aquella industria naval contaba en el siglo XV. Y esa tradición industrial que se concreta en la construcción naval, que se concreta en los ferrones y en las ferrerías que poblaban nuestra comunidad, donde se producía hierro de todo tipo, que lo mismo servía para hacer armaduras, armas, que cañones, que anclas, es la base del desarrollo de nuestra economía posterior. Esta es una imagen de la década de los 60 que muestra esa ciudad que hemos visto en el grabado anterior. Es la ciudad industrial de Bilbao en la mitad de la década de los 60, donde se ha desarrollado una fuerte industria, principalmente vinculada a la hidrometalurgia y al hierro, que aprovecha el momento de la Primera Guerra Mundial para desarrollarse y vender en el mundo, que genera una intensa actividad comercial con estos nuevos productos con todo el mundo y que como consecuencia de la crisis de los 70 se convierte en un desierto industrial. Recientemente un experto se refería a la importancia de reutilizar las ruinas industriales que habían quedado y que quedan en las ciudades que han tenido esa actividad económica para luego generar riqueza. Esta fue una clave de nuestra historia. Y aquí empiezo a hablar de cultura. Y empiezo a hacerlo con una de las instituciones más importantes que tenemos en nuestra comunidad, como es el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que acoge una de las colecciones artísticas más importantes del Estado español, que acaba de cumplir 100 años, que ha tenido diferentes ampliaciones y que nació en esa sociedad industrial en la que muchas familias poderosas, familias con posibilidades, coleccionaban obras de arte y se comprometieron en el origen de este museo y sobre todo en el origen de su colección. La mayor parte de la colección que alberga el Museo de Bellas Artes de Bilbao es el resultado de una colaboración entre instituciones públicas e instituciones privadas, muchas familias privadas, que han ido cediendo obras hasta conformar
una colección muy importante. Esta importante tradición del Museo de Bellas Artes permite que ahora mismo esta institución se esté planteando una ampliación que va a comenzar este año, en noviembre de este año, y que estará finalizada para el año 2023, sobre un proyecto que el arquitecto Norman Foster ha diseñado, que respeta las estructuras anteriores de los edificios anteriores, el primero de 1940 y tantos y las dos ampliaciones posteriores realizadas a finales del siglo XX, y que incorpora una nueva superficie superior que añade posibilidades con nuevas zonas expositivas y con nuevas zonas de actividad de las que podremos disfrutar a partir del año 2023. Este museo se encuentra en una diagonal muy cerca del otro icono que ha proyectado nuestra imagen como país cultural al mundo, como es el Museo Guggenheim Bilbao. Aquí en esta cartela, en este cartel que hemos elegido, figura el reclamo del 20º aniversario de la creación del museo, y nos enfrentamos el año que viene, el año 2022, al 25 aniversario de su creación. El museo fue abierto e inaugurado en 1997. El año que viene estaremos en condiciones de cumplir su 25º aniversario, y simboliza, mejor que nada, lo que ha sido la regeneración urbana en nuestra comunidad. Estas son imágenes de la zona que hoy acoge al Museo Guggenheim. Era una zona industrial pegada a la ría. Esas zonas que vemos ahí ocupadas por automóviles eran zonas que habían sido anteriormente ocupadas por grúas industriales en las que se cargaban los buques y los barcos que atravesaban los mares y los océanos, exportando nuestros bienes industriales e importando los otros bienes que necesitábamos. El lugar donde se instaló el Museo Guggenheim había sido ocupada anteriormente por una fábrica de maderas que había quedado pues, como una instalación en desuso. Y es ahí donde el año 1992, mediante un acuerdo de colaboración entre las instituciones públicas vascas, el Gobierno vasco y la Diputación del Territorio de Vizcaya, y una institución privada como es la Fundación Guggenheim de Nueva York, se acuerda construir un edificio icónico en esa zona industrial abandonada y dotarla de una colección que en un principio se iba a nutrir de los fondos de la Fundación Guggenheim, pero que se iba a ir completando con las aportaciones financieras que las instituciones vascas realizaban, y que 25 años más tarde nos permite contar con una colección propia que es propiedad de las instituciones vascas y de la sociedad vasca, y que se combina con los fondos que proceden de forma anual del Museo Guggenheim en Nueva York, y que forman también parte de otras exposiciones que se organizan permanentemente. Este es el nuevo aspecto de aquel solar industrial que en 1992 mostraba la imagen que antes les he enseñado. El Museo Guggenheim nos ha permitido atraer a muchos ciudadanos de todo el mundo. El 75% de sus visitantes, que en el momento anterior a la pandemia venían a ser 1 millón de personas al año, proceden del exterior. La mayor parte de ellos son europeos, franceses, belgas, italianos, alemanes, y más de un 20% de ellos proceden de Estados Unidos y Japón. Ha funcionado como un elemento icónico que ha atraído a ciudadanos de otros lugares del mundo a realizar turismo cultural, y este elemento de reclamo ha permitido a esos visitantes conocer a una sociedad que destaca, y en esto quiero reproducir sus palabras, no lo digo yo, lo dicen los visitantes que visitan el Museo Guggenheim y a los que habitualmente entrevistamos, y hablan de una sociedad abierta, de una sociedad que destaca por el calor de su gente y que destaca también por su oferta gastronómica y por los paisajes que rodean al museo. Hablaba en el apunte anterior que les he mostrado, se hablaba de la recuperación de zonas industriales.
Esta es una zona industrial muy próxima al Museo Guggenheim de Bilbao, donde funcionó durante casi 100 años uno de los astilleros más importantes de la costa cantábrica, como el astillero Euskalduna, que quedó también cerrado en la crisis de los 80 y que se ha convertido en un palacio de congresos y de la música, y que ha contribuido también a la recuperación y regeneración urbana de la ciudad de Bilbao, que se inició en aquel momento y que todavía continúa adelante. Esta especie de península que se ve en el centro ya no es una península, se ha convertido en una isla y va a ser el nuevo pulmón donde la ciudad de Bilbao va a continuar creciendo y que se abre como un espacio de oportunidad para el desarrollo de actividades culturales y creativas, de una nueva economía creativa que aporte valor y aporte también fundamentos para la convivencia en nuestra sociedad. Es una zona que todavía muestra el aspecto de una zona industrial en desuso, donde se han ido creando diferentes iniciativas, surgidas casi todas ellas de iniciativas populares y sociales en el ámbito de la creatividad, en el ámbito del teatro o de otro tipo de actividades, y que está llamada a ser pues un polo de referencia para actividades culturales y creativas que están ya en desarrollo y que van a poblar esta península isla en 2 o 3 años. Y es una zona rodeada también por un panel de agua, la Ría de Bilbao, que es esa zona en la que entra la marea y que no encuentra obstáculos hasta casi varios kilómetros río adentro, y que también se muestra como una oportunidad para acoger todo tipo de eventos, y que es también una de las prioridades de desarrollo de la ciudad y de su conurbación para los próximos años. En esta zona que ocuparon antes buques, grúas e instalaciones industriales, se han desarrollado también nuevas opciones, como por ejemplo la biblioteca de la Universidad de Deusto, que se encuentra justo al otro lado de la ría, enfrente de este edificio, o también el edificio del Rectorado de la Universidad Pública del País Vasco, que se sitúa en ese edificio de la derecha. Pero esta recuperación urbana no es algo privativo de Bilbao, ha sucedido también en nuestras otras capitales. Esta es una imagen de la ciudad de San Sebastián. Ese edificio que destaca por su luz, por su luminosidad, por su iluminación, es el Centro Cursal de San Sebastián, creado también sobre unas instalaciones del siglo XIX y que acogen en su seno actividades congresuales y culturales con una programación permanente que se alarga durante todo el año, que acoge música, que acoge teatro y acoge otro tipo de actividades, entre ellas el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. O este otro edificio que conocemos como Tabacalera, que fue una fábrica de cigarros hasta la década de los 60 del siglo pasado, que quedó en desuso y que hemos convertido en un centro internacional de cultura contemporánea, en el que se acogen y desarrollan todo tipo de proyectos culturales y creativos. Estas instituciones que les estoy presentando y que son principalmente el resultado de una colaboración interinstitucional en el que también han tenido una participación importante agentes privados. Como les decía, ese palacio, el Palacio de Cursal, es la sede en la que se desarrolla el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que en su 69ª edición, la edición 69, comenzó el viernes de la semana pasada y finalizará este próximo viernes. Es un festival que, por una parte, atrae a las principales producciones de cine de Europa y también de América, especialmente de Latinoamérica. Es también un referente para la creación audiovisual vasca. Estos años, prácticamente todos los años, están compitiendo en la sección oficial de este festival obras audiovisuales creadas en el País Vasco, algunas en castellano, otras en euskera. Este año, por ejemplo, en este festival compiten en sus diferentes secciones 17 obras audiovisuales vascas, más de la mitad de ellas en lengua vasca.
y supone también un elemento importante para el desarrollo de nuestra industria audiovisual que en estos momentos y bajo la marca de Basque Audiovisual tiene el respaldo de las instituciones para el fomento de la producción de cine y de obras audiovisuales en nuestro territorio, pero también para su proyección internacional. Otro elemento referencial de nuestra oferta cultural es el Museo Chillida Leku, un espacio propiedad de la familia del escultor Eduardo Chillida, que está situada en un gran espacio natural en el que brotan de la tierra las obras que Eduardo Chillida nos dejó y nos legó. Bueno, se las legó a su familia, pero están expuestas para el disfrute de toda la sociedad y todas nuestras visitantes en una zona situada en el municipio de Hernani, al lado de San Sebastián. Ese edificio que les he mostrado antes acoge también un festival internacional de música que se celebra todos los años y que existe desde 1939, la Quincena Musical Donostiarra, que encaja con los festivales europeos que se celebran a lo largo del verano en la Unión Europea. Y también coincide con un edificio singular situado en la villa natal de Juan Sebastián del Cano, aquel ciudadano que fue el primero en dar la vuelta al mundo, pero que es también la villa natal de Cristóbal Valenciaga, uno de los creadores de moda más importantes del mundo, que desde hace 10 años cuenta también con un museo propio en el que se muestran las creaciones de aquel diseñador que, bueno, pues tanta fama adquirieron hasta que, bueno, prácticamente durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y hasta finales del siglo XX. Vitoria es también una referencia y en el caso de Vitoria querría destacar dos elementos. Uno que tiene que ver con el arte contemporáneo. Arteum es el Museo Vasco de Arte Contemporáneo. Es una referencia porque acoge principalmente la creación de los artistas que estas últimas décadas han creado arte contemporáneo en el País Vasco. Y es una instalación que comparte ciudad con la Catedral de Santa María. ¿Y por qué traigo aquí la Catedral de Santa María? Bueno, porque el cuidado del patrimonio cultural y su recuperación, su rehabilitación, es también un elemento importante de nuestras políticas culturales. La Catedral de Santa María está construida a partir del siglo XIII sobre lo que fueron las murallas medievales de la ciudad de Vitoria. Algunos tramos o algunos paños de esta muralla comenzaron a ser construidas en el siglo XI. Es una catedral gótica que a partir de aquellas almenas que le conferían su fortaleza, fueron evolucionando hasta convertirse en una catedral que llegó muy deteriorada al siglo XX, que había sido objeto de diferentes intervenciones arquitectónicas que nos imponía la obligación de restaurarla y de recuperarla y que ha permitido desarrollar un modelo nuevo de recuperación del patrimonio en el que se impuso una marca que fue la de abierto por obras. Es una recuperación de la catedral que ha permitido realizar un trabajo de investigación profundo y extenso en el que se han combinado la búsqueda de los fundamentos históricos de esta catedral con los fundamentos arquitectónicos de la misma y nos ha permitido, por una parte, recuperar la catedral y, por otro, recuperar la historia humana y social que encierra la misma. Durante todos estos años, estos 40 años de creación del autogobierno vasco, ha habido una obra importante que ha sido la creación de la red de teatros de Euskadi, la red de teatros del País Vasco. Existen una veintena de municipios que cuentan con instituciones, con teatros municipales que conforman una red. Sarea es un término vasco que significa red y que permite que las creaciones de teatro que surgen y se producen en Euskadi, así como otras que se producen en el Estado y funcionan en Euskadi, pues tengan un circuito.
Y este es el panorama en el que se identifican todas aquellas iniciativas privadas y sociales que desde la sociedad vasca impulsan la producción audiovisual, la producción de teatro, su intercambio, la creación literaria, el teatro de calle, la creatividad, la música, la danza o la creación de imágenes y cómics. Tengo que hacer una referencia a la violencia. Este mes, el próximo mes de octubre, se van a cumplir 10 años desde que la banda terrorista ETA anunciara el final de la violencia. El origen de la actividad violenta de ETA está en pleno franquismo, en su identificación o en su vinculación con movimientos revolucionarios que se dieron en todo el mundo, que en principio se planteó como una violencia que un sector de la sociedad vasca planteaba al Estado, con el objetivo de obligar al Estado a negociar y alcanzar una situación política diferente a la que en aquel momento existía, que para una parte de la sociedad pudo tener su explicación en aquel clima opresivo de la dictadura franquista, pero que para la mayoría, para la inmensa mayoría de la sociedad vasca, dejó de tener sentido una vez que finalizada la dictadura en España avanzó en un proceso de transición hacia un sistema democrático y en el que la sociedad vasca pudo aspirar y pudo concretar un nivel de autogobierno importante que no colma las aspiraciones de toda la sociedad, pero que incluso en el caso de las personas que no ven colmadas sus aspiraciones de autogobierno, no se identifican con esa expresión violenta y terrorista. En este sentido, quiero destacar un acontecimiento cultural que tuvo lugar en nuestra comunidad en el año 2016. El año 2016, la ciudad de San Sebastián se convirtió en la capital cultural de Europa. La Unión Europea tiene un programa de capitalidades culturales en los que año a año van eligiéndose diferentes ciudades como sedes de actividades culturales, y la ciudad de San Sebastián aspiró y pudo lograr en ese año 2016 celebrar esa capitalidad europea de la cultura. Yo creo que una de las características principales de esta celebración fue la importancia que tuvo para reforzar la convivencia en nuestra sociedad. Hubo muchas discusiones sobre cómo había que abordar la capitalidad, si tenía que estar centrada en la creación de nuevas infraestructuras culturales o más bien tenía que dar rienda suelta a la creatividad y a la participación de la ciudadanía. San Sebastián optó por esta segunda versión y el año 2016 fue un año en el que yo creo que se reforzaron de forma muy seria los hilos que deben conformar y que deben reforzar la convivencia en una sociedad democrática, y en todo ello la cultura tuvo un efecto muy importante. Hemos hablado de la cultura como un elemento de transformación urbana y de transformación social y de atracción de públicos extranjeros que se acercan a nuestra comunidad para realizar turismo y desarrollar actividades culturales. Acabo de hablarles también de la cultura como un elemento que refuerza la convivencia y sustituye a la violencia en la creación de nuevos constructos sociales. Y ahora me gustaría referirme a un nuevo ámbito que estamos impulsando en estos momentos, que denominamos Euskadi Creativa, y que tiene como objetivo principal el desarrollo de la profesionalización de nuestros agentes culturales y creativos y su proyección internacional. En diferente orden, pero si la sociedad vasca ha sido conocida fuera de nuestras fronteras, lo ha sido, desgraciadamente, por un lado, por su actividad violenta y terrorista, en segundo lugar, por su capacidad industrial como potencia que en diferentes momentos de la historia ha tenido la capacidad de producir y exportar bienes, y aproximadamente el 20% de nuestra actividad económica todavía sigue vinculada a la industria. Si a ello le sumamos los servicios vinculados a la industria, podemos llegar perfectamente a un 30 y tantos % de nuestro PIB vinculado a la producción industrial y a los servicios vinculados a ella. Y en estos momentos se plantea que mostrarse al mundo como una ciudad vasca o como una comunidad, como un país que ha sabido recuperar su convivencia, que
sigue manteniendo una apuesta importante por la actividad industrial para la creación de riqueza, de esa riqueza que luego debe ser distribuida en la sociedad vasca, pero que apuesta también por la cultura y la creatividad como un elemento referencial para crear riqueza y para proyectar su imagen al mundo. En estos momentos estamos abordando la creación de una nueva herramienta que denominamos Distrito Cultural y Creativo, Basque DCC, Distrito Cultural Creativo Vasco, que tiene como objetivo fomentar la innovación tecnológica, reforzar la financiación, reforzar las estructuras empresariales que se dan en el sector cultural y creativo y fomentar su internacionalización y profesionalización. Es un distrito creativo que está asentado principalmente en estas 6 columnas. La primera, la propia Basque DCC, como herramienta que capacita, desarrolla y ayuda a las industrias culturales y creativas con el objetivo de fomentar su competitividad, que se basa en un segundo lugar en la aportación de la innovación y la tecnología a las actividades culturales y creativas. En tercer lugar, se plantea el análisis de las fortalezas que el sistema educativo vasco, principalmente en sus etapas superiores, como pueden ser los estudios superiores o los estudios universitarios, tienen. Se ha realizado un análisis de las competencias que nuestros centros universitarios y de enseñanza superior están desarrollando en sus actividades económicas y se ha analizado la aportación que éstas puedan realizar a la actividad económica vinculada a la creatividad y a la cultura, con una cuarta pata que se plantea la fertilización cruzada o el cruce de innovación y actividad creativa entre empresas del ámbito cultural y creativo y empresas de otros ámbitos económicos, que plantea como quinta pata o como quinto elemento, como quinta base, ver cómo podemos aportar nuevas tecnologías, sobre todo digitales, en la transición que estamos viviendo en todos nuestros hábitos de vida y también en los culturales y creativos, y que además, como sexta columna, ha conseguido implicarse en el proyecto que el gobierno de la Unión Europea ha planteado para los próximos años a la Unión Europea, que es el desarrollo del New Bauhaus europeo, del nuevo hogar europeo, en el que hemos conseguido involucrar y comprometer a diferentes instituciones vascas, entre ellas una empresa privada como Conexiones Improbables, que 2 horas antes que yo ha presentado una exposición en esta misma reunión, o el Centro Tabacalera de San Sebastián y la asociación Bilbao Metrópoli 30, que surgió para el desarrollo de la conurbación urbana de la ciudad. Y para hablar en las diferentes políticas culturales que hemos planteado en nuestra comunidad, y me referiría especialmente a los últimos 50 años, destacaría la importancia del modelo de gobernanza que hemos desarrollado. Es un modelo de gobernanza en el que son el pilar fundamental los agentes creativos y culturales privados, que son los que al final generan creatividad y generan cultura y están en la base de todo esto que hemos construido. Y a esta aportación privada, a la creación cultural y creativa, aportaría la importancia de las instituciones vascas, que como al principio he destacado, tenemos un sistema de gobernanza complicado que nos obliga a acordar permanentemente y es, por lo tanto, sería como una especie de triángulo en el que debemos ir de la mano los agentes culturales y creativos de nuestra sociedad, las instituciones públicas que somos las que a través de la financiación pública y el impulso a las políticas culturales podemos hacer que esto prospere en una relación muy estrecha de relación permanente y de escucha permanente para conocer de primera mano las necesidades que nuestros agentes culturales y creativos tienen. Y toda esta política cultural debe estar orientada a la tercera pata, que es la que hace posible que esto funcione a través de sus impuestos y a través de sus aportaciones dinerarias y financieras al mantenimiento de la cultura. Y es
la participación de la ciudadanía vasca. Al final, todo esto que hacemos debe tener como objetivo a la persona. Todo esto, por supuesto, la creatividad tiene su importancia, los productos culturales también la tienen y ese afán creador de los artistas pues es un elemento muy importante, ¿no?, en cualquier sociedad en el que la cultura adquiere una importancia. Pero insistimos mucho en la importancia de esta tercera pata, en la que los ciudadanos y las ciudadanas son, por una parte, consumidores de cultura y aportan a través de los impuestos y de las entradas una aportación dineraria para la existencia de este sistema, pero en el que además estos ciudadanos y ciudadanas, además de consumidores de cultura, son también agentes activos de la creación cultural y de la participación cultural.